bien tempranito. Yo elijo a Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Hoy es jueves 11 de agosto del año 2022. Estamos saliendo en vivo y en directo, como siempre, en el programa Lecciones que Transforman. Son las 5:09 de la mañana, hora Perú, aquí. ¿Y qué hora es en tu país? ¿Qué hora es en el lugar desde donde nos estás mirando? Cuéntanos, cuéntanos. Gracias por dejar tus comentarios aquí a cada instante, a cada momento en que se transmite el programa. Un saludo también para todas aquellas personas que reciben este link y lo comparten con otros. Muchas gracias por eso. Un fuerte abrazo a la distancia. Yo estoy listo ya aquí con mi Biblia. ¿Dónde está su Biblia? ¿Ya está lista usted también? También estoy aquí con mi guía de estudio de la lección de escuela sabática para empezar nuestro estudio. El tema de hoy es la disciplina de nuestro Padre. Un tema muy importante, un tema muy interesante. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Querido Dios, estamos reunidos aquí para continuar aprendiendo de ti. Estamos aquí para recibir tus consejos, escuchar tu voz, escuchar tu palabra, ser orientados por ti. Acompáñanos, Señor. Dirige el estudio de hoy. Te rogamos de todo corazón. De igual forma, seguimos intercediendo por aquellas personas que están en este momento en aflicción, en dolor. En Cuba, Señor, en la ciudad de Matanza, hay peligro, hay mucho sufrimiento. Hay personas que están alejándose de sus hogares después de esta explosión que ha habido allí en ese lugar. Protege a tus hijos, Señor. Protege a las personas que claman a ti. Te ruego de todo corazón. De igual forma, oramos por Colombia. Colombia necesita de tu orientación. Colombia necesita en este momento, Señor, que el liderazgo en ese país pueda ser dirigido por ti. Aleja al enemigo de ese país. Y así, Señor, en todos los países del mundo necesitamos de tu compañía, necesitamos de tu orientación. Sé que tú estás llevando el control de todos los acontecimientos en el mundo. Señor, da paz y tranquilidad y confianza en tu pueblo, que todo va a salir bien, que todo va a cumplirse de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus profecías, de acuerdo a lo que está escrito en tu Biblia, en tu palabra. Te ruego, Señor, que todos los acontecimientos que están sucediendo ahora nos alienten, nos motiven a seguir mirando hacia arriba, porque nuestra redención está cerca. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Bienvenidos a todos los que acaban de conectarse, queridos amigos, queridos hermanos, Dios los bendiga. Vamos entonces a iniciar nuestro estudio. Hoy jueves 11 de agosto, el título del tema es La disciplina de nuestro Padre.
Y como siempre, vamos a comenzar repitiendo el versículo para memorizar. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Repetimos una vez más, ¿sí? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muy bien. El objetivo del tema de hoy, amigos, es entender que la disciplina es una educación de parte de Dios. La disciplina es una instrucción para el cristiano de parte de Dios en la escuela de la fe. La fe que impulsa al cristiano a seguir adelante cuando enfrenta todo tipo de situaciones difíciles. Muy bien, hoy entonces veremos que entender la disciplina es entender cómo Dios nos educa en la escuela de la fe. Esa fe que impulsa al cristiano a seguir adelante cuando enfrenta todo tipo de situaciones difíciles. Y queridos hermanos, justamente Hebreos capítulo 12, el capítulo que vamos a estudiar hoy, nos da una visión general del sufrimiento que Dios utiliza para nuestro desarrollo espiritual. Hebreos dice que este tipo de sufrimiento, hermanos, es el resultado de la disciplina de Dios. Palabra que el apóstol Pablo utiliza en este texto, Hebreos capítulo 12, para explicar la enseñanza o entrenamiento que el Señor comparte con nosotros para nuestro bien, o usa para nuestro bien. Por lo tanto, yo quiero en esta ocasión que hagamos una rápida consideración de Hebreos capítulo 12 para ver seis principios que nos dan el marco de referencia para comprender la dolorosa disciplina de Dios que permite en nuestra vida para nuestro crecimiento espiritual. Así que ajústese los cinturones, ponga mucha atención y vamos juntos a aprender por qué el Señor nos disciplina, para qué el Señor nos disciplina, cuál es la fuente de esta disciplina. 6 principios que nos van a dar el marco de referencia para comprender esta dolorosa disciplina de Dios, que simplemente permite en nuestras vidas para nuestro crecimiento espiritual. ¿Estamos listos? Muy bien. Entonces, el primer principio, hermanos, que necesitamos considerar en cuanto a la disciplina de Dios es que el sufrimiento bajo la disciplina de Dios nunca carece de sentido. Así es, nunca carece de sentido. Y vamos a leer, por favor, Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4, para comprender este detalle. Que el sufrimiento bajo la disciplina de Dios nunca carece de sentido. Leamos por favor juntos Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4, y dice así: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, hermanos, en el capítulo 11 de Hebreos encontramos esta multitud tan grande de testigos. Es verdad que en el capítulo 11 se mencionan algunos testigos, o también como se los ha llamado héroes de la fe. Sí, en el capítulo 11. Y aquí en el capítulo 12, Pablo continúa diciendo:
después de haber visto estos testigos o estos héroes de la fe, cómo vivieron siendo fieles a Dios, cómo avanzaron en la vida espiritual a pesar del sufrimiento que vivieron, dice, por eso menciona aquí a la multitud tan grande de testigos. Después de haber visto esto, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado. Mire lo que dice Pablo. ¿Sí? Aquí está el ejemplo, capítulo 11 de Hebreos, de la vida de estos hombres, héroes de la fe. Este ejemplo debe a nosotros motivarnos para despojarnos también de todo lo que nos estorba, de todo lo que nos impide avanzar en la vida cristiana, especialmente del pecado, dice, que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, la vida cristiana es una vida comparada a una carrera. Es un caminar constante, es un correr constante, es un avanzar constante. No hacia atrás, sino hacia adelante. Pero hay cosas que a veces nos impiden que avancemos. Pablo dice, despójense de todo eso. Así como los héroes de la fe se despojaron, como Moisés, por ejemplo, se despojó de la vida pagana de Egipto, se despojó de ser el príncipe de Egipto o el rey de Egipto, así también nosotros despojémonos de todo lo que nos vaya a impedir avanzar en la carrera de la vida espiritual, la carrera de la fe. Qué consejo tremendo, ¿no? Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, fijemos la mirada en Jesús. Miren, despojémonos del pecado, avancemos fijándonos en Jesús, mirando a Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Por qué tenemos que mirar a Jesús, amigos? Porque Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. ¿En qué sentido es nuestro ejemplo? En la disciplina. ¿En qué sentido es Jesús nuestro ejemplo? En el sufrimiento. Porque dice, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Por eso debemos mirar a Jesús, amigos. Mientras avanzamos en la vida, en este mundo, hacia la patria celestial, mientras pasamos por el sufrimiento, miremos a Jesús como ejemplo, porque Él también sufrió, Él también soportó la cruz. Pero Él menospreció la vergüenza, o sea, no le importó pasar por vergüenza, no le importó pasar por sufrimiento porque tenía una meta que alcanzar. ¿Y cuál era esa meta? La meta era salvarnos, brindarnos salvación. Esa era la meta, cumplir el plan de salvación. Nosotros también, amigos, ¿cuál es nuestra meta? La patria celestial, la tierra nueva. Estar con Dios por la eternidad, esa es nuestra meta. Y así como Jesús soportó el sufrimiento, nosotros también debemos soportar. Por eso, amigos, hay un objetivo, hay una meta que alcanzar. El sufrimiento no carece de sentido. Nosotros no sufrimos por sufrir. Así como Jesús no soportó la cruz por soportar, no sufrió por sufrir, sino que Él lo hizo porque tenía un objetivo que alcanzar. Era salvarnos y también sentarse a la derecha del trono de Dios. Así pues, dice el apóstol Pablo, continúa, consideren aquel que perseveró. ¿De quién está hablando Pablo aquí? De Jesús. Jesús perseveró
frente a tanta oposición por parte de los pecadores. Y dice, miren a Jesús, consideren este ejemplo, para que ustedes no se cansen ni pierdan el ánimo. Hermanos, no hay mejor motivación, no hay mejor fortaleza que en Jesús. Allí podemos encontrar nosotros motivación, ánimo, fortaleza en la lucha que estamos librando contra el pecado en esta tierra. En Él, por eso Pablo dice, miren a Jesús, no aparten su mirada de Él. No estén mirando las cosas de este mundo porque se van a desanimar, porque se van a detener en el avance. Ustedes tienen que mirar a Jesús, quien perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen, para que no se fatiguen, para que no pierdan el ánimo, para que no retrocedan, para que no se detengan en la vida cristiana. Miren a Jesús. Hermanos, yo sé que el mundo y la vida en este momento está difícil. Por todos lados hay dolor, hay sufrimiento, hay enfermedad, hay crisis económica, hay caos mundial. Si nosotros nos concentramos en esto, nos vamos a desanimar. No miremos a lo terrenal. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4, menciona, si ustedes han resucitado en Cristo, entonces fijen su mirada en las cosas celestiales, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Allí fijen sus ojos. Y aquí nuevamente Pablo nos aconseja en Hebreos 12 que nosotros miremos a Jesús, consideremos a Jesús. Qué tremendo esto, hermanos. Tremendo consejo, ¿no? Así es. Entonces, queridos hermanos, miren, el primer principio que nos muestra aquí Hebreos capítulo 12, para que nos demos cuenta el marco de referencia y comprender así la dolorosa disciplina de Dios que Él permite para nuestro crecimiento, es que el sufrimiento en la disciplina de Dios no carece de sentido. Ya hemos visto eso. No carece de sentido, no es por gusto porque sufrimos. No es en vano la disciplina de Dios en nuestra vida, no es en vano. Todo tiene un objetivo, todo tiene un objetivo. Y el objetivo nuestro es alcanzar la victoria eterna, es alcanzar la meta que es la tierra nueva, la vida eterna. ¿Está bien? ¿Cuál es el segundo principio? Bueno, amigos, miren, el sufrimiento como resultado de la disciplina de Dios es una evidencia de que Él está muy cerca de nosotros y no de que nos ha abandonado. Recuerde esto, por favor. El sufrimiento el sufrimiento como resultado de la disciplina de Dios es una evidencia de que Él está muy cerca de nosotros y de que no nos ha abandonado. Y vamos a leer los versículos 5 al 9 de Hebreos capítulo 12 para entender este detalle. Miren, dice así: y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. ¿Qué? Hijo mío, son palabras de Dios. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como a hijo. Miren, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que el sufrimiento como resultado de la disciplina de Dios es una evidencia de que Él está muy cerca de nosotros y no de que nos ha abandonado como algunos dicen. Algunos dicen, tú estás sufriendo porque Dios te ha abandonado. No es así.
No es así. Al contrario, nosotros pasamos por sufrimiento, nosotros pasamos por dolor, porque estamos en la disciplina del Señor. Y no debemos desanimarnos cuando eso pasa, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como a hijo. Y sigue diciendo el texto, los que soportan esta disciplina, ¿sí?, saldrán victoriosos. Los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Miren, amigos, todo lo contrario, ¿no?, de lo que el mundo nos enseña, de que si estamos sufriendo es porque Dios no nos ama, no nos quiere. No, amigos. Eso no es verdad. Aquí la Biblia está diciendo amigos, aquí la Biblia está diciendo que nosotros soportamos sufrimiento y dolor porque estamos siendo disciplinados por Dios. ¿Sí? Está tratándonos como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. ¿Se dan cuenta, amigos? ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Así que el sufrimiento es un punto importante en la disciplina de Dios porque eso nos muestra de que somos sus hijos, sus hijos. Qué interesante, qué importante este detalle, queridos amigos, pero no termina allí. El texto sigue diciendo, después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿Sí o no? Muchas veces la disciplina de nuestros padres no nos ha gustado. Y no nos gusta, ¿no? Cuando nuestros padres nos castigan o cuando nuestros padres nos disciplinan. No nos gusta. Pero lo hacen por nuestro bien o lo han hecho por nuestro bien. Y nosotros respetábamos esa disciplina. Si nosotros con nuestros padres actuábamos así, ¿por qué no con Dios? ¿Por qué debemos renegar contra Dios? No debemos hacer eso. No debemos quejarnos contra Dios cuando nos disciplina. Más bien, dice el texto acá, debemos someternos. Debemos recibir la disciplina con humildad. Porque es nuestro Padre celestial quien está disciplinándonos. Así que, amigos queridos, Pablo aquí está siendo claro con este punto. Nuestro Padre celestial va a trabajar con nosotros, va a entrenarnos, va a moldearnos a través de su disciplina, hermanos. Si no estuviera preocupado por nuestra salvación, ya nuestro Padre hace tiempo nos hubiese abandonado. Sí, nos hubiese abandonado. Sin embargo, su intervención personal, aunque dolorosa a través de su disciplina en nuestra vida, es porque no quiere abandonarnos fácilmente. No quiere rechazarnos. Por eso Él insiste a través de la disciplina para moldearnos, para instruirnos. Por eso entonces, el segundo principio que estamos viendo en relación a la dolorosa disciplina de Dios es una evidencia de que Él está muy cerca de nosotros y no de que nos ha abandonado. ¿Está bien? Muy bien. El tercer principio, en cuanto a la dolorosa disciplina de Dios, de nuestro Padre. Amigos,
Cuando nosotros pasamos por sufrimiento, por dolor, debemos tratar o adquirir la capacidad de soportar este sufrimiento, porque esto nos ayuda a madurar espiritualmente. Sí, nuestra capacidad para madurar espiritualmente bajo la disciplina de Dios depende de cómo decidimos visualizar nuestro sufrimiento, cómo reaccionamos ante el sufrimiento. Mira lo que dice aquí el versículo 7 de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 7. Los que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué debemos hacer entonces? Soportar, amigos. Debemos soportar. Por favor, nota aquí cuidadosamente lo que Pablo nos está tratando de decir. Nos está diciendo Pablo que cuando surjan dificultades en nuestra vida, cuando surjan sufrimientos, dolores en nuestra vida, por favor, consideremos que estamos bajo la disciplina de Dios. En otras palabras, no murmuremos, no nos quejemos diciendo que la vida es injusta, que la vida es una vida llena de sufrimiento. Por supuesto que la vida es injusta. Por supuesto que la vida es una vida llena de sufrimiento, porque Satanás está obrando en este mundo. Recuerda eso, hay un gran conflicto en esta tierra. Pero como Dios todavía es soberano en el mundo, podemos estar seguros de que Él conoce nuestra situación, de que Él está interesado en nuestros problemas, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento. Y Él va a transformarnos a su debido tiempo. Él va a usar este sufrimiento para transformarnos. Pero tenemos que confiar, hermanos, tenemos que confiar en Dios. Sí, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, tenemos que soportar confiando en Dios. No debemos quejarnos, no debemos murmurar, no debemos abandonar el camino de Dios por el sufrimiento. Recuerda que en el contexto de la disciplina de nuestro Padre, en el contexto de la disciplina de Dios, todo es para nuestro bien. Todo es para nuestro bien. No estemos allí haciendo de que, ay, pobrecito nosotros. No, la autocompasión propia no es bueno para nosotros. No nos va a ayudar en nada. Tenemos que mantenernos fuertes, someternos, soportar, porque todo va a resultar para nuestro bien. ¿Está bien? Por eso, amigos, nuestra capacidad de madurar espiritualmente bajo la disciplina de Dios depende de cómo decidimos visualizar el sufrimiento. La disciplina de Dios nos ayuda a madurar espiritualmente, dependiendo cómo reaccionamos. Si reaccionamos soportando, si reaccionamos sometiéndonos, si reaccionamos confiando en Dios, a pesar de todo, saldremos maduros espiritualmente. Seremos transformados espiritualmente. Pero si nos quejamos, si murmuramos, si empezamos a darnos pena a nosotros mismos, entonces vamos a desanimarnos y vamos a retroceder en la vida cristiana. Cuarto principio que estamos viendo, amigos, en cuanto a la dolorosa disciplina de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Cuarto, y es que todo tiene siempre un propósito. El propósito final de la disciplina de Dios es el mismo de siempre, hermanos. ¿Y cuál es? Que reflejemos su carácter. Este es el propósito. La dolorosa disciplina de Dios tiene siempre el propósito de que reflejemos su
carácter. Vamos a leer el versículo 10 del capítulo 12 de Hebreos. Hebreos, capítulo 12, versículo 10. Mira lo que dice. Nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está haciendo una comparación de la disciplina de nuestros padres terrenales con la disciplina de nuestro Padre Celestial. Y aquí está empezando Pablo diciéndonos que nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, ¿sí o no? Claro, hasta que teníamos la mayoría de edad o hasta que ellos vivieran. Un breve tiempo. Y lo hacían como mejor les parecía, como seres humanos. A veces se equivocaban, otras veces, en su mayoría, lo hacían bien. Pero Dios dice, Dios lo hace para nuestro bien. Él no se equivoca. Dios no es como nuestros padres terrenales que cometen errores o cometieron errores en su disciplina con sus hijos. Pero Dios dice, es perfecto, Él no se equivoca. La disciplina de Dios es para nuestro bien, a fin de que participemos. Aquí está, miren, aquí está el propósito de la disciplina de Dios, hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que participemos de su santidad. ¿Y a qué se refiere la santidad? Al carácter de Jesús, al carácter de Dios. Por eso entonces, hermanos, la dolorosa disciplina de Dios tiene siempre el propósito de que reflejemos el carácter de Dios, el carácter de Cristo. El objetivo entonces es compartir la santidad de Dios, es decir, su carácter. Así es, hermanos. Y debemos perseverar en este objetivo, la santidad de Dios. Debemos perseverar. No debemos retroceder, no debemos detenernos, no debemos desanimarnos. Hay que perseverar. Y si debemos perseverar en medio del sufrimiento, así que sea. Porque todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Nuestros padres nos disciplinaban, dice Pablo, nuestros padres terrenales nos disciplinaban para que seamos buenos hombres de la sociedad, mujeres de la sociedad. Pero nuestro Padre Celestial tiene un objetivo más alto, y es que nosotros no solo seamos buenos en esta tierra, sino reflejemos el carácter de Cristo por la eternidad. Así es. Quinto principio, amigos, en cuanto a la dolorosa disciplina de Dios, que nos sirve en nuestro crecimiento espiritual. Quinto, y es que no hay atajos, amigos, no hay atajos para escapar del dolor de la disciplina de Dios. No hay atajos. No podemos hacer trampa, amigos, para dejar de sufrir. No, todos los que nacemos en esta tierra debemos pasar por la dolorosa disciplina de Dios. Todos los que nacemos en este mundo. Si queremos llegar al reino de los cielos, debemos pasar por la dolorosa disciplina de nuestro Padre Celestial. Y esto está en Hebreos capítulo 12, versículo 11, la primera parte. Hebreos capítulo 12, versículo 11, la primera parte. Dice así: ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Así es. Esta es una gran verdad que Pablo nos dice, ¿no, hermanos? ¿Sí? Es una gran verdad. A nadie le gusta sufrir. Claro, a nadie, porque ninguno de nosotros ha sido creado para sufrir. El sufrimiento es un intruso que viene como resultado del pecado. Por eso no nos gusta sufrir. No es bonito, es penosa esa situación de sufrimiento. A nadie le gusta recibir esto. Sin embargo, hermanos,
Pablo es bien sincero acá, bien sincero. A mí me gustaría que esto no fuera cierto, ¿no? De que tenemos que sufrir en la disciplina. Pero no podemos evitar el dolor, amigos, que produce la disciplina de Dios. No podemos evitar. Pero el dolor, muchas veces que sentimos, es porque nosotros no queremos ser disciplinados por Dios. Sí, no queremos ser disciplinados. Hay una indisposición, muchas veces, o incapacidad para abandonar el pecado que está profundamente arraigado en nuestro interior. Por eso, si vamos a sufrir, amigos, vamos a sufrirlo mirando a Jesús. Vamos a mirar a Jesús, ¿sí? Repito, por eso no es bueno estar quejándonos, murmurando, porque cuanto más nos quejamos, más murmuramos, más dolor vamos a sentir, más sufrimiento, más pesada va a ser la carga. Pero si nosotros pasamos la disciplina de Dios con fe, con confianza y fijando nuestros ojos en Cristo y sabiendo que todo esto es para nuestro bien, entonces la carga será más liviana y vamos a vivir en este mundo con tranquilidad, con paz, con gozo. La disciplina de Dios no es de un momento a otro, ¿sí? No es de un momento a otro. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 11, la última parte. Hebreos capítulo 12, versículo 11, la última parte. Dice así: sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Se dan cuenta, hermanos, amigos? ¿Qué dice? La disciplina de Dios después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Note que Pablo coloca las bendiciones de justicia y paz, ¿dónde? Después, dice, o sea, en el futuro. Después produce una cosecha de justicia. Él nos asegura que las bendiciones van a venir, van a llegar a nuestra vida, pero no necesariamente hoy. Mucho cuidado con esto, con pensar que si ya pasé el sufrimiento, ya tienen que venir bendiciones. No, eso viene en el futuro. Él nos asegura que las bendiciones vendrán, pero no necesariamente hoy. Mientras tanto, hermanos, ¿qué debemos hacer? Tenemos que perseverar, aunque no comprendamos todo completamente. Aunque no comprendamos todo completamente en la actualidad, tenemos que perseverar sabiendo que en el futuro recibiremos una gran cosecha como resultado de la disciplina de Dios. ¿Está bien? Muy bien, amigos queridos, muy bien. Excelente, entonces, aquí están los seis principios en cuanto a la dolorosa disciplina de Dios. Los 6 principios. 1. Nunca carece de sentido la disciplina de Dios. 2. Es una evidencia de que Él está muy cerca de nosotros y no de que nos ha abandonado. 3. La disciplina de Dios nos ayuda a madurar espiritualmente, dependiendo cómo reaccionamos. 4.
La disciplina de Dios tiene siempre el propósito de que reflejemos su carácter. 5. La disciplina de Dios no tiene atajos para escapar de ella. Tenemos que pasar sí o sí por ella. Y en sexto lugar, la disciplina de Dios trae bendiciones notables, pero llegarán después de un buen tiempo. No es de un momento a otro. Las bendiciones vendrán en el futuro. En el futuro. ¿Está bien? Así es. Muchas veces, amigos, no vamos a sanarnos de esa enfermedad que tenemos. Muchas veces nuestras oraciones no van a ser respondidas aparentemente en el momento. En algunas ocasiones pasarán 30 años, 40 años, o tal vez moriremos y después de nuestra muerte nuestra oración será respondida por un hijo, por un esposo, no sé, por lo que estemos pidiendo. Por eso, las bendiciones van a llegar, pero no en el momento tal vez, pero sí en el futuro. Tengan la seguridad de eso, ¿no? Después, dice Pablo, después cosecharemos paz y justicia. Muy bien, ¿qué les pareció estos principios? Y amigos, escuchen, algunos crisoles, algunos momentos dolorosos en la disciplina de Dios tuvieron que pasar. En la Biblia encontramos ejemplos como el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan la historia? Hace tiempo atrás estudiamos que pasaron por Refidim, donde no había agua, ¿no? Disciplina de Dios. El mismo Jesús fue disciplinado por el Padre, siendo llevado al desierto, donde enfrentó la tentación de Satanás. La iglesia cristiana también pasó por sufrimiento para que sea disciplinada por Dios. La iglesia cristiana, la primera iglesia cristiana, pasaron sufrimiento y dolor los apóstoles. Los pioneros de la iglesia adventista también pasaron por sufrimiento. La disciplina, ¿te acuerdas? Con lo que se conoce como el Gran Chasco en 1844. Qué tremenda disciplina allí, ¿no? Pero pasaron y soportaron y salieron victoriosos. Todos estos son ejemplos de aquellos que pasaron por la disciplina de Dios. Muy bien, amigos, entonces, después de haber estudiado esto acerca de la disciplina de nuestro Padre, de nuestro Dios, vamos a responder las 3 preguntas que aparecen en la lección de hoy. Las 3 preguntas. Muchas gracias por aquellos que acaban de reconectarse. Gracias. Sé que a veces la internet falla, pero gracias porque ustedes se vuelven a reconectar en la transmisión. Un saludo para cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Y espero que el Señor esté guiando su vida a través de estos estudios. ¿Qué les parece? ¿Me puedes dejar su comentario ahí? ¿Me puedes dejar tus comentarios? Déjame tu comentario. ¿Cómo te está ayudando a entender cómo Dios actúa en nosotros disciplinándonos? Vale la pena entonces pasar por la disciplina, ¿no? De Dios. Vamos a responder la primera pregunta. Dice, lee Hebreos capítulo 12. Versículos 5 al 13, ya hemos leído, ¿no? Hemos leído. Y la pregunta es, ¿cuál es el mensaje para nosotros aquí? ¿Y cómo encaja con lo que hemos estado estudiando durante todo este trimestre? ¿Cómo encaja? Vamos a responder esta pregunta entonces, hermanos. ¿Cuál es el mensaje para nosotros en Hebreos capítulo 12? Bueno, Hebreos capítulo 12 nos da una visión general del sufrimiento que Dios utiliza. Ojo, ¿Dios puede utilizar el sufrimiento? Sí. ¿Y para qué utiliza? Para nuestro desarrollo espiritual. Hemos visto ya 6 principios que nos indican eso. Todo tiene un objetivo y es nuestro crecimiento espiritual, nuestro desarrollo espiritual. ¿Ya? Hebreos 12 nos muestra eso. Hebreos dice que este tipo de sufrimiento es el resultado de la disciplina de Dios.
Pablo usa esta palabra disciplina para explicar la enseñanza o entrenamiento, porque recuerda que la palabra disciplina significa educación, la palabra disciplina significa instrucción, enseñanza, entrenamiento, todo esto abarca la palabra disciplina. Entonces, cuando Dios nos disciplina, está tratando de enseñarnos, de educarnos, de entrenarnos, de transformarnos a la semejanza del carácter de Cristo. ¿Ya? Y entonces la disciplina de Dios es para nuestro bien, no es para destruirnos, no es para hacernos maldad, no, al contrario. Entonces, ¿cómo podemos nosotros comprender esto y soportar? Fijando nuestros ojos en Jesús. Fijemos nuestros ojos en Jesús, hermanos, amigos, para que Él pueda ser un ejemplo en tiempos difíciles. Si nosotros fijamos nuestros ojos en Jesús, nuestro sufrimiento y esta disciplina divina será más sobrellevadera. Vamos a poder avanzar con mayor facilidad. ¿Ya? Este es el mensaje, hermanos, de Hebreos capítulo 12. Y esto es lo que estamos aprendiendo durante todo este trimestre. ¿Ya? Eso. Muy bien. Entonces, esta sería la respuesta a la pregunta número 1 de la lección de hoy, que lleva por título La disciplina de nuestro Padre. Vamos ahora a responder la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice: lee a través de los anteojos de Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 13. Ya hemos leído este capítulo. Ahora, concéntrate en los versículos 5 al 13 y responde estas preguntas. ¿Qué preguntas? Vamos a Hebreos capítulo 12. ¿Tiene su Biblia allí usted? Capítulo 12. Y vamos a concentrarnos en los versículos 5 al 13. ¿Ya? Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 13. Y vamos a responder las preguntas. Dice: ¿cuál es la fuente de la disciplina? ¿Cuál es la fuente de la disciplina? El versículo 6 dice así. Versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, ¿de dónde viene la disciplina? ¿De dónde? Dice aquí, el Señor disciplina. ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente de la disciplina entonces? El Señor, hermanos. Según el versículo 6, el Señor es el quien disciplina. Nuestro Padre Celestial es el que disciplina. Nosotros somos sus hijos, ¿no? Y todo padre disciplina a sus hijos. Entonces, la fuente de la disciplina es el Señor, nuestro Padre Celestial. Segunda pregunta: ¿cuál es nuestra respuesta a la disciplina? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a la disciplina? Versículo 9. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 9. ¿Qué dice allí? Dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, o sea, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Cuál debería ser entonces nuestra respuesta a la disciplina del Señor, nuestro Padre? Obediencia. En otras versiones dice sometimiento. Hay que someternos a la disciplina del Padre. Hay que ser obedientes a la disciplina del Padre. No hay que estar renegando, no hay que estar quejándonos, murmurando. No. Eso no debemos hacer. Pablo dice, lo que tienes que hacer es someterte a la disciplina. Tienes que ser obediente a la disciplina. Eso hay que hacer, ¿no? Esa debe ser nuestra respuesta. Y por último, ¿cuál es el objetivo de la disciplina? ¿Cuál es el objetivo de la disciplina? Vamos a responder leyendo el versículo 10, Hebreos capítulo 12, versículo 10. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 10? Dice así: y aquellos
ciertamente por pocos días, hablando de nuestros padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero o sea, nuestro Padre Celestial, nos disciplina para que participemos de su santidad. Miren, amigos, ¿cuál es el objetivo de la disciplina de Dios? Que participemos de su santidad. Participar de la santidad de Dios es el objetivo de su disciplina. ¿Y qué es la santidad de Dios? Es su carácter. Lo que Dios quiere al disciplinarnos es que nosotros reflejemos su carácter, su santidad, porque eso es lo que nos va a meter al cielo. Su santidad, su carácter. Todo aquel que refleje el carácter de Cristo entrará al reino de los cielos, vivirá en la tierra nueva. Por eso Dios hace todo lo posible disciplinándonos para que reflejemos su carácter, porque eso nos llevará al reino de los cielos. ¿Está bien? Aquí está entonces la respuesta a la pregunta número 2. La fuente de la disciplina es el Señor, nuestro Padre Celestial. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a su disciplina? Someternos, obediencia, eso es. ¿Y cuál es el objetivo de la disciplina? Participar de la santidad de Dios, o sea, reflejar su carácter. Vamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, vuelve a leer Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 13, ya hemos leído. Haz una lista de todas las razones que identificas como fundamentos de esperanza. Escuche bien. Haz una lista de todas las razones que identificas como fundamentos de esperanza. ¿En qué medida viviste esta esperanza en tus tiempos de educación? Recuerda que educación es disciplina, ¿no? Tu disciplina espiritual o tu educación espiritual. Ya hemos visto, pues, amigos, la lista que yo les muestro es esta. 6 puntos tiene mi lista. Todo esto me da esperanza. Todo esto me ayuda en mi desarrollo espiritual. Esa es la pregunta, ¿no? Fundamentos de esperanza. Todas estas 6 son fundamentos de esperanza. Estos 6 puntos, fundamentos de esperanza. Y esto, amigos, nos ayudará en nuestros tiempos de educación espiritual, o sea, de disciplina. Si tú consideras estos 6 fundamentos, entonces te va a ayudar para seguir adelante en la vida cristiana. ¿Está bien? Ahí está la lista. Esta es la lista. ¿Sí, amigos? ¿Qué les parece? Muy bien. Muy bien. Queridos hermanos, queridos amigos, hoy hemos aprendido entonces que la disciplina de Dios, la disciplina de nuestro Padre, es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Y si nosotros consideramos estos 6 puntos que hemos visto en el estudio de hoy, podremos nosotros seguir avanzando sin desanimar, sin detenernos en la vida cristiana. Así es. Todos estos 6 puntos que hemos visto hoy nos ayudarán a mantener nuestra esperanza indestructible. Porque, amigos, si sabemos que la disciplina de Dios no carece de sentido, si sabemos que la disciplina de Dios es una evidencia de que Él está con nosotros, si sabemos que la disciplina de Dios es para que nosotros maduremos espiritualmente, si sabemos que la disciplina de Dios tiene un propósito y es que reflejemos el carácter de Cristo, si sabemos que la disciplina de Dios tenemos que pasarlo sí o sí porque es para nuestro bien, y si sabemos que la disciplina de Dios trae bendiciones notables en el futuro, entonces vamos a tener esperanza de que todo lo que estamos pasando ahora es para nuestro bien. Que la disciplina de Dios, aunque sea dolorosa, es para nuestro bien.
vamos a estar tranquilos, vamos a vivir en paz a pesar de todo. ¿Está bien? Eso es lo que hemos aprendido hoy. Vamos a orar para iniciar esta nueva etapa de ver la vida como Dios ve, de ver la vida como un panorama completo, general, en cuanto al sufrimiento. No nos desanimemos, no bajemos la guardia, sigamos hacia adelante. Así que si tú estás sufriendo en este momento, acuérdate de estos 6 puntos. Tu sufrimiento es por algo, es para algo. No es en vano tu sufrimiento. Acuérdate de eso. El sufrimiento que tú estás pasando es un indicador de que el Señor está cerca de ti. Tienes un Padre que está cerca de ti, no te ha abandonado. Aunque estés sufriendo ahora, no es que te ha abandonado Dios. Al contrario, Él está cerca de ti, permitiendo que tú pases ese sufrimiento para que puedas madurar espiritualmente, para que puedas reflejar el carácter de Cristo y para que puedas recibir las bendiciones extraordinarias en el futuro. ¿Ya? Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por enseñarnos hoy que todo tiene un propósito, todo. Tú como Padre amoroso disciplinas a tus hijos. El padre que no disciplina a sus hijos es porque no los ama. Y el padre que disciplina a sus hijos es porque los ama inmensamente y quiere que sean mejores. Así eres tú, Señor, con nosotros. Gracias por eso, gracias. Bendice a cada persona que está conectada hoy a través del programa Lecciones que Transforman. Que puedan ellos, si en algún momento sufren o están sufriendo ahora algo, puedan seguir adelante a pesar de todo. Y que compartan este mensaje con alguien que está sufriendo también. Que su sufrimiento no es en vano, sino es un indicador de que Dios está con ellos. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos amigos, que Dios los bendiga. Muchas gracias por haberme acompañado un estudio más hoy. Hoy jueves 11 de agosto. Ha sido un estudio maravilloso. Gracias. Gracias por quedarte hasta aquí, hasta este momento. Muchas gracias. Nos vemos mañana entonces para continuar con el estudio de esta semana. Mañana responderemos preguntas importantes que están en la sección del día viernes. ¿Sí? Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana y que tengas un lindo día.